En este vídeo vamos a estudiar el tema 4 del temario de Geografía e Historia de tercero de ESO, que lleva por título El sector terciario. En primer lugar, vamos a ver qué entendemos por espacios terciarios. Como ya hemos visto en temas anteriores, las actividades que componen el llamado sector terciario son aquellas que proporcionan servicios destinados a satisfacer las necesidades de las personas o de otros sectores productivos. Entre las actividades más importantes podemos destacar el transporte, las comunicaciones, el comercio, el turismo, la sanidad y la educación. Estos servicios se pueden clasificar de diferentes maneras. En primer lugar, según quien los presta. Hablaremos de servicios públicos, si los proporciona el Estado o una administración pública, o privados, que son aquellos proporcionados por empresas privadas. Según su función, los servicios pueden ser comerciales, de transporte, de ocio, financieros, etc. Por último, según su grado de especialización, hablaremos de servicios banales, superiores y avanzados. A la hora de analizar el sector servicios a nivel global, tenemos que diferenciar nuevamente entre países desarrollados y países con un menor grado de desarrollo. En los países desarrollados, la mayor parte de la población activa está empleada en el sector servicios, más del 60%, debido a que tienen un alto nivel de vida y estos países disfrutan de lo que se conoce como el estado del bienestar, que implica que el Estado se ocupa, entre otras cosas, de la sanidad y de la educación. Y aparte hay una competitividad entre las empresas que hace que este sector se vaya desarrollando cada vez más. En los países más pobres, sin embargo, dado que la mayor parte de la población está empleada en el sector primario, este sector, el sector servicios, tiene muy poco peso en el empleo y es un sector muy poco desarrollado. Según el grado de especialización, ya hemos dicho, los servicios pueden ser banales, en el sentido de poco especializados, como puede ser la venta en mercadillo. También podemos ver otros más especializados, como puede ser la educación, o ya de un grado muy avanzado, como puede ser la investigación. En este mapa podemos ver el peso de la población activa en el sector terciario por países. Podemos ver que en los países más desarrollados es donde más peso tiene el sector terciario. Esencialmente, la tríada conformada por Norteamérica, Europa Occidental y el espacio de Corea del Sur y Japón. También en otros países que se pueden englobar dentro del llamado mundo desarrollado, como puede ser Australia, Nueva Zelanda, los países del Golfo Pérsico, etc. En este mapa podemos ver el peso que ese sector servicios tiene en el Producto Interior Bruto, es decir, en la riqueza del país. Y podemos ver que es a grandes rasgos equivalente al peso en la población activa. En primer lugar, vamos a analizar el sector del transporte, concretamente las redes y su situación actual. El transporte es, como ya sabemos, el traslado de personas y mercancías. Los sistemas de transporte son tres: terrestre, marítimo y aéreo. Los medios de transporte son, entre otros, el automóvil, los autobuses, los camiones, el ferrocarril, los barcos y los aviones. Puede haber otros, pero estos son los más importantes. Para que el transporte se desarrolle, se requieren unas infraestructuras fijas, como son carreteras, autovías, el tendido ferroviario, puertos, aeropuertos, etc. Por lo que respecta a las redes de transporte mundiales, hablaremos de nodos y de ejes, siendo los nodos los puntos de comunicación más importantes y los ejes vendrían a ser las líneas que unen esos nodos.
hablaremos de espacios relacionados y poco relacionados. Cuando hablamos de espacios relacionados, nos referimos esencialmente a los países desarrollados, en los que las capitales y las grandes ciudades actuarían como nodos principales. En la actualidad, estas redes de transporte se están mejorando, además incluyen nuevos combustibles que, entre otras cosas, sean más respetuosos con el medio ambiente y cada vez exigen un aumento de la capacidad de mercancías y de trabajadores. Cuando hablamos de espacios poco relacionados, nos estamos refiriendo a los países menos desarrollados y también a regiones con poca población. Aquí podemos ver las redes aéreas a nivel mundial. Muchas de ellas confluyen en el continente europeo, como podemos ver. Aquí, las redes de transporte marítimo y fluvial. Por lo que respecta a los sistemas de transporte, estos se pueden dividir en transportes terrestres, aéreos y marítimos. Vamos a ver, en primer lugar, los transportes terrestres. Son aquellos que se realizan por carretera. El transporte terrestre por carretera es el más usado. Tiene como principales ventajas su acceso directo y la flexibilidad horaria. Entre los inconvenientes podemos citar la escasa capacidad de carga, la contaminación y los accidentes. En la actualidad, los países desarrollados cuentan con una red de autovías y autopistas bien acondicionadas. En contraposición, los países subdesarrollados tienen redes insuficientes, carreteras poco acondicionadas para el desarrollo del transporte terrestre. En este mapa podemos ver la cantidad de carreteras por cada kilómetro cuadrado. Podemos ver en color más rojo aquellas zonas que tienen mayores redes de transporte por carretera. Nuevamente vemos la zona de Norteamérica, Europa Occidental y el área de Corea del Sur, Japón, es decir, la tríada. En azul oscuro tendríamos las zonas con escasa comunicación, fundamentalmente las zonas donde hay donde el clima o el terreno no lo permite, como puede ser la zona de bosque ecuatorial y tropical, las zonas desérticas y las zonas de frío extremo, cerca en latitudes muy bajas. Por lo que respecta al transporte por ferrocarril, es usado sobre todo para distancias cortas y medias. Entre sus ventajas está sobre todo la elevada capacidad de carga, tanto de pasajeros como de mercancías. Entre los inconvenientes podemos citar la rigidez del trazado, ya que las vías férreas ofrecen una limitación muy grande, y el mantenimiento de las líneas, que es muy caro. En la actualidad, el transporte de pasajeros tiende a realizarse por trenes de alta velocidad. El transporte de mercancías no requiere tanta velocidad, pero tiene la ventaja de que es más barato que el transporte por carretera. Aquí podemos ver la densidad de la red de transportes por ferrocarril. Podemos ver que destacan sobre todo Europa Occidental y la zona de Japón y Corea del Sur. Por último, por lo que respecta al transporte naval, este es el más idóneo para las largas distancias en lo que se refiere a las mercancías. Entre sus ventajas está la gran capacidad de carga y el relativo bajo coste. Entre los inconvenientes podemos citar la lentitud y el riesgo de contaminación. En la actualidad, los barcos mercantes, aquellos que transportan mercancías, se pueden permitir un aumento, han experimentado un aumento del tonelaje,
con lo cual pueden aumentar su capacidad de carga, cada vez son más veloces y muchas veces están especializados en una sola mercancía, ya que estos barcos requieren de toda una infraestructura interna para mantener una mercancía determinada. Por lo que respecta al transporte de pasajeros, este es muy reducido en la actualidad. Prácticamente se puede decir que ha desaparecido, excepto los cruceros de lujo en lo que se refiere a larga distancia. A larga distancia prácticamente ya nadie se traslada por vía marítima. Aquí podemos ver los principales puertos comerciales del mundo. En Europa, el más importante es el puerto de Rotterdam, junto con otros cercanos como el de Hamburgo y el de Antwerp en Bélgica, pero sobre todo podemos ver que los principales puertos comerciales se encuentran en Asia, ya que es la fuente de salida de muchas mercancías que se dirigen luego a Occidente. Por lo que respecta al transporte aéreo, es ideal para el transporte de pasajeros a larga distancia y también de mercancías perecederas. Entre sus ventajas está la rapidez, la seguridad y que el relieve le es indiferente al viajar por el aire. Entre los inconvenientes, los altos gastos de explotación y mantenimiento y la alta contaminación ambiental y acústica. En la actualidad, el transporte de pasajeros se ha potenciado gracias, entre otras cosas, a los vuelos charter, las compañías low cost y los aviones pequeños. Los transportes aéreos suelen darse también entre áreas urbanas. Aquí podemos ver la red de transportes a nivel mundial, podemos ver una alta concentración, sobre todo en el continente europeo, en Europa occidental, y también en Estados Unidos, tanto en la costa del Pacífico como en la costa atlántica. A continuación, vamos a estudiar el sector turístico. Podemos distinguir varias modalidades turísticas. En primer lugar, el turismo de borde de agua, que incluiría el llamado turismo de sol y playa, en el cual se ha especializado España. También tendríamos el turismo de montaña, el turismo rural y luego otros tipos de turismo como el cultural, otro turismo relacionado con el mundo de los negocios, los congresos o las convenciones, y también podríamos citar el turismo religioso. Por lo que respecta a las áreas turísticas, las principales áreas emisoras y receptoras de turistas serían Europa y Estados Unidos. No obstante, hay otros destinos de gran importancia como pueden ser el Caribe, el sureste asiático o el norte de África, especialmente Egipto. En los países menos desarrollados, el turismo tiene un peso menor, debido, entre otras cosas, a su deficiente transporte, las pocas infraestructuras que hay, la inseguridad y también otros factores que hacen que sean destinos poco atractivos para los turistas. En este gráfico podemos ver los países más visitados del mundo en 2017 según el número de turistas expresado en millones. Podemos ver que el país que mayor número de turistas recibió en ese año 2017 fue Francia, seguido a poca distancia por España y por Estados Unidos. Aquí podemos ver la llegada de turistas internacionales según las regiones. Europa sería, sería la zona que mayor número de turistas envió, por decirlo así. Seguido por la zona de Asia-Pacífico, sobre todo China y Japón. Y en tercer lugar estaría el continente americano.
El turismo tiene una serie de efectos y consecuencias que podemos dividir en económicos, demográficos y sociales. Por lo que respecta a los efectos económicos, el turismo genera ingresos económicos, con lo cual la economía mejora. Además, esta inyección de dinero y este desarrollo económico estimula otras actividades, como pueden ser la construcción, la agricultura, el transporte, el comercio, etc. Entre los perjuicios que ocasiona el turismo a nivel económico está que genera empleos precarios, encarece los precios y genera también especulación del suelo. Entre los efectos demográficos y sociales, el turismo provoca la atracción de inmigrantes, ya que el aumento de el desarrollo económico hace que se requiera más mano de obra. Aparte, el turismo evita la despoblación, especialmente en las zonas rurales. No obstante, puede generar la saturación de servicios, por ejemplo, de los servicios hospitalarios en zonas turísticas. Y también, sin embargo, puede implicar la modernización de las costumbres. Aquí podemos ver una imagen de una playa en España en los años 60. La llegada de turistas europeos provocó que las costumbres en España se modernizasen, sobre todo en lo que respecta al papel de la mujer. Entre los efectos medioambientales podemos citar que el turismo puede provocar la rehabilitación de algunas áreas, al convertirlo en zonas turísticamente atractivas. No obstante, el turismo masivo puede provocar contaminación y sobreexplotación de recursos. Es por ello que los gobiernos intentan desarrollar nuevas políticas turísticas, entre ellas el turismo sostenible, un tipo de turismo que sea respetuoso con el medio ambiente y con el entorno cultural y social, al mismo tiempo que permita el desarrollo económico. Aquí podemos ver una noticia sobre los llamados apartamentos turísticos, que son sobre todo apartamentos, muchos de ellos que no están declarados legalmente y que pueden provocar problemas a nivel social y pueden incluso llegar a degradar zonas enteras, como ha pasado en los últimos años en zonas, por ejemplo, el Raval de Barcelona. Por lo que respecta a las actividades comerciales, el comercio se compone de una serie de elementos, entre ellos la oferta y la demanda, las mercancías, el pago y el mercado. El comercio ha tenido una evolución a lo largo de la historia. En el pasado, en la época preindustrial, el comercio estaba muy limitado. Se reducía sobre todo a nivel local y el comercio a larga distancia era muy raro y se destinaba sobre todo a productos de lujo. En la época industrial, la producción aumentó gracias a la industria y la mejora de los transportes hizo que muchos productos se pudiesen vender a mayor larga distancia y el comercio se desarrolló. En la actualidad, podemos decir que la oferta está más diversificada, la demanda es cada vez más creciente y hay un peso cada vez mayor de las nuevas tecnologías. A continuación, vamos a estudiar el comercio interior, que es aquel que se da dentro de las fronteras de un país. Podemos distinguir dos tipos de comercio interior, el mayorista y el minorista. El mayorista es aquel que se da en mercados centrales a las afueras de las ciudades. Es el llamado comercio al por mayor.
que ofrece una gran cantidad a bajo precio. Luego tenemos el comercio minorista, que vende directamente al consumidor. Los puntos de venta son básicamente dos: los comercios tradicionales y las grandes superficies comerciales. Por lo que respecta a los espacios comerciales, en las ciudades podemos distinguir el centro urbano y la periferia. En el centro urbano vamos a encontrar sobre todo pequeñas tiendas y el llamado asociacionismo comercial, es decir, comercios que se agrupan entre ellos para defender sus intereses. En la periferia urbana lo que tenemos son grandes superficies comerciales. En las áreas rurales, sin embargo, lo que va a predominar son los establecimientos tradicionales. Aquí podemos ver un punto de venta al por mayor, que por ejemplo pueden ser los mercados de mayoristas. Aquí una tienda tradicional, un ultramarino. Por último, vamos a estudiar el comercio exterior, que es aquel que se da entre países. Los conceptos ligados al comercio exterior son el de importación, es decir, productos que vienen desde fuera; la exportación, productos que van al extranjero; y por último, la balanza comercial. La balanza comercial es la diferencia entre exportaciones e importaciones. Por ejemplo, en el caso de España, esta balanza comercial es negativa, ya que España importa más de lo que exporta. No obstante, esta balanza comercial negativa se compensa con el turismo, y gracias a ello España no pierde dinero. La organización del comercio exterior está regulada por una serie de organismos internacionales. El más importante de ellos es la Organización Mundial del Comercio, la OMC, que fija las reglas del comercio mundial. No obstante, hay una serie de bloques comerciales, es decir, de países que se agrupan para crear áreas de libre comercio y proteger sus intereses. Por ejemplo, podemos citar el ALCA, el Área de Libre Comercio de América, y la Unión Europea, que en sí misma es también un espacio de libre comercio. Por lo que respecta a las áreas de comercio internacional, podemos distinguir, en primer lugar, la Unión Europea y Estados Unidos, que suponen el 50% de las mercancías mundiales y el 75% de los servicios. Este área de la Unión Europea y Estados Unidos exporta manufacturas y tecnología e importa materias primas y energía. Por lo que respecta a los países emergentes, especialmente los llamados BRICS, estos importan manufacturas, tecnología y productos intermedios, al tiempo que exportan manufacturas y productos tecnológicos a bajo precio. El resto de países, como Rusia y el área de la Comunidad de Estados Independientes, que es en esencia Asia Central, América Latina o el África subsahariana, exportan sobre todo materias primas energéticas y alimentarias e importan manufacturas y tecnología también. En este mapa podemos ver los grandes bloques comerciales a nivel mundial. Por ejemplo, podemos destacar el NAFTA, que agrupa a los países de Norteamérica, Canadá, Estados Unidos y México; la Unión Europea, la Unión Africana, la Liga Árabe o UNASUR, que englobaría los países de Sudamérica, entre otros. Aquí podemos ver una comparativa entre las exportaciones y las importaciones a nivel mundial, que podemos ver que van en progreso. Podemos ver que las economías en desarrollo son las que lideran las exportaciones y las importaciones. Nos referimos sobre todo a los llamados países emergentes.